verano o el invierno, lo preferimos como estación para la vida plena. Un poco la lógica del encuentro de hoy, como lo habíamos dicho en el encuentro del martes pasado, hace 2 días, es sobre todo, si bien ya veníamos probando el formato conversatorio, la lógica hoy implica por ahí, inclusive estuvo medianamente diseñada el contenido que le facilitamos el martes para que justamente por ahí se disparen dudas, consultas, inquietudes y demás, que seguramente hay muchas que las iremos precisando oportunamente, pero también nos parecía oportuno y copado que podamos mantener este diálogo para bueno, fortalecer esto. Si bien no va a ser, y como lo venimos diciendo miles de veces, no es lo mismo que una situación presencial de estar compartiendo, pero de algún modo sí queremos que esto sea, creemos fervientemente en la construcción colectiva, y es por eso que la lógica es que aprovechemos este espacio para el intercambio. Entonces, nada, vamos así a tocar algunas cositas iniciales de intro, macro, y después la cosa va a pasar también fuertemente por lo que ustedes vayan proponiendo. Las invitamos a que se animen a comentar o preguntar, etcétera, para aprovechar este encuentro. Bueno, en principio, gracias también a los saludos efectuados por el chat. Y en relación a la intro, queríamos marcar tal vez 2 cositas. Una es que ayer, más precisamente, estuvieron circulando no muchas, sino que una serie de declaraciones en redes sociales de algunas personas que tienen una mirada sobre el rol y la presencia de la Universidad Nacional de Misiones en este contexto, planteándolo como que no está presente. Y bueno, desde la cátedra o desde lo que venimos sosteniendo, de algún modo repudiamos también esas declaraciones, teniendo en cuenta que cada uno en la interacción que está teniendo con las diferentes cátedras que conforman la carrera de diseño gráfico, pero así también las otras carreras que componen la Facultad de Arte y Diseño, y que somos una unidad académica de la Universidad Nacional de Misiones, estamos todos al tanto de los grandes esfuerzos que se están haciendo desde todos los sectores que componen la universidad, que es la comunidad estudiantil, que son ustedes, que es la comunidad a la que pertenecen también, que son sus familias, en donde recién hablábamos. En todo este tiempo estamos vinculándonos en un contexto hogareño, posiblemente, en el mayor de los casos, y estamos haciendo muchas veces malabarismos para poder estar presente, continuar, acompañar y estar al día con los contenidos, y eso lo hacen ustedes, sus familias también en algún punto colaboran, y los equipos docentes también lo hacen. Hay un gran y amplio equipo de personal no docente de la Universidad Nacional de Misiones que facilita un montón de herramientas para que de algún modo mantengamos el contacto, y como dijimos también muchas veces,
la universidad está pensada para una instancia de presencialidad, y en este caso la particularidad es que migramos a un 100% de contacto digital, que seguramente es algo que tendrá sus limitaciones, condicionantes, etcétera, pero que con muchísima generosidad, tanto cada uno de ustedes como cada uno de los docentes y las docentes y el personal no docente de la universidad hace lo mejor que estamos pudiendo y que está a nuestro alcance para que podamos continuar en contacto, en vinculación y sobre todo compartiendo y construyendo nuevas formas también de socialización y de construcción de conocimiento. Así que en ese sentido nos parecía importante poder hacer esta apreciación porque sobre todo en términos de el intento de instalar públicamente ese tipo de contenido, nos parecía relevante poder ratificarlo hoy al inicio de este encuentro. Y por otra parte, queríamos ya más a modo para cerrar o continuar con el cierre de lo que fueron las experiencias de los esquicios 1 y 2, queríamos simplemente comunicar que todavía al momento hay algunos compañeros que no han enviado sus entregas, que sigue estando la posibilidad, que lo puedan, los canales siguen estando abiertos, tanto el aula virtual como el correo electrónico. Y también aprovechar un poquito para preguntar y hacer un sondeo acá, si hubieron algunos o algunas que se animaron a mandar la solicitud, a participar en la convocatoria Fallida en Casa, que un poco el esquicio estaba relacionado con esa convocatoria, y bueno, por ahí también para aprovechar y socializar eso. ¿Alguien lo estuvo haciendo? ¿No? Bueno, al parecer, no. Hola, Colo. Sí. Sí, yo participé, bueno, lo subí a último, pero me gustó más para participar y poder ver después qué es lo que compartieron también con las otras personas y cómo fue su recorrido más o menos en la cuarentena, porque prácticamente a mí lo que me pasó es que estuve exceso de encierro y muy exceso también de uso de las plataformas. Y no pasaba más de ver y consumir solo contenido y memes, pero después de eso, el resto del día tenía que colaborar en casa, pero en cierta forma fue exceso de plataformas, exceso de información, exceso de ver los medios y como que era exceso de que nos querían meter, qué sé yo. Para mí corría miedo un poco por tanta información. Creo que era una sobreconcientización sobre la cuarentena, pero creo que eso fue mi experiencia personal. No sé cómo será para las otras personas. No sé si se me entendió claramente, porque no sé si anda bien mi micrófono. Sí, perfecto, Manuel. Se escuchó. Gracias por compartir la apreciación. Y eso, digo, esto que marcás también, Emma, me parece que está piola, teniendo en cuenta que también, como insistimos, pensar que la experiencia que tenemos como integrantes de la comunidad universitaria no solamente implica el cursado, la formación que tiene que ver con lo explícitamente académico, sino que también, animarnos también a poder experimentar, sumarnos y sumarnos a iniciativas que tienen que ver con la extensión universitaria, que son los mecanismos que
o uno de los mecanismos que tiene la Universidad Nacional Pública y Gratuita como para establecer vínculos con la comunidad. En este caso fue una convocatoria fue abierta a la comunidad, pero también fuertemente a la comunidad académica, y hay proyectos de extensión. De hecho, bueno, Taller 3 forma parte de un proyecto en extensión en particular, pero los integrantes del taller también estamos involucrados en otros, y que está piola, que también como estudiantes, más allá de el ejercicio cotidiano de poder formarse, también se puedan ir involucrando en esos proyectos de extensión que tienen como objetivo la transferencia de conocimientos al territorio, fuera del universo estrictamente académico. Así que eso es como uno de los aspectos. Y lo siguiente, que me parece que también, continuando con esto que decías vos, Emma, que está piola también tenerlo en cuenta, es que así como la extensión universitaria es una alternativa, también la investigación es una alternativa también para complementar y enriquecer la experiencia universitaria que cada uno puede llegar a tener. Entonces, en ese caso, aprovechamos también para informarles, si es que no vieron en el grupo, perdón, si no vieron en las redes, después, posteriormente lo podemos compartir también en el grupo. Y Richard, por favor, vos corregime si estoy equivocado, pero hay una ampliación de la prórroga de becas de investigación, ¿puede ser? Sí, Colo, hasta el 31 de julio, inclusive. Era hasta hoy Bien, sería, pero se amplió. bien. Bueno, en todas las unidades académicas, en particular en la nuestra, también, además de proyectos de extensión, hay proyectos de investigación. La investigación científica es también una oportunidad, no solamente, digamos, en el aspecto para después proyectarlo a la práctica, sino que también la investigación en sí misma, la formación científica, la producción científica, es una alternativa también y también un compromiso que tiene la universidad pública, y es por eso que posiblemente haya acá personas que ya formen parte de proyectos de investigación. Eso lo pueden hacer en la Secretaría de Investigación, que bueno, ahora particularmente por no poder asistir, no podemos acceder tal vez a toda la grilla de proyectos de investigación, donde seguramente conocerán a muchos docentes que están involucrados y dirigiendo esos proyectos. Se pueden sumar. Es también una buena alternativa para pensar también posiblemente una proyección profesional en ese aspecto. Hay líneas de becas que están destinadas para la formación y la producción científica, y eso sucede, y también es una buena oportunidad también para que lo puedan experimentar. Entonces, digo estas cuestiones con relación a lo que marcaba Emma. Él decidió compartir también para sumarse ¿cómo es?, a una iniciativa. Y eso me parece que también es interesante, de que cada uno, en la medida de que le interese y le parezca, también lo puedan incorporar como una posibilidad, y también, o sea, digamos, como una posibilidad y también como un área interesante como para profundizarla. Acá te leo, Jazmín, que decís... Ah, bien. Preguntás sobre la cuestión de la beca, requisitos y si va a haber otra reunión Zoom. Ahí, por la cucaracha, le llamamos a Richard a ver si está un poco al tanto de la cosa. Yo calculo que sí, calculo que va a haber otro Zoom porque se extendió casi un mes, entonces todavía no escuché nada al respecto, pero seguramente va a haber otro Zoom, si no proponemos ahí al secretario que no va a tener problema.
Así que estén atentos nomás a las redes, que a través de las redes de la FAIT es donde se está constantemente subiendo si hay algún tipo de novedad. Así que ahí nomás estén atentos y ahí seguramente se enterarán. Bien, buenísimo. También es cierto que en este caso es una línea de becas y, qué sé yo, generalmente la convocatoria de las becas SIN, que son del Consejo Interuniversitario Nacional, abren más en la segunda mitad de los años, particularmente justamente hace un par de meses se dieron los resultados de que en la Facultad de Arte y Diseño quedaron seleccionados 6 becarios y becarias, una de las cuales es Vale, que forma parte, que es adscripta de la cátedra, y también otros compañeros que de la carrera de diseño gráfico también. Hay becas del orden estrictamente institucional, la universidad tiene líneas de becas, organismos provinciales tienen becas y organismos nacionales tienen becas, y es de vuelta y reforzando, es también un costado súper importante para la formación personal, y además también tiene una directa relación con lo que van a experimentar también el año que viene en seminario en términos de formación sobre metodología de la investigación. Así que es más que interesante eso. Volviendo un poquito a lo inicial, por las dudas, volvemos a abrir la posibilidad de que si alguien participó del FAID en casa, para saber y estar un poco más al tanto si lo pudieron hacer, además de Emma. Parece que no. Bueno, los alentamos a que lo hagan. Y entonces podemos pasar a lo siguiente. Bueno, como habíamos dicho, la lógica del conversatorio tiene como principal objetivo poder hacer como un gran ida y vuelta sobre inquietudes, consultas, dudas, apreciaciones sobre lo que socializamos el otro día, que tiene que ver con la temática. Nos parecía importante comenzar para, en principio, instalar la temática y posteriormente ir ya migrando oportunamente en la socialización de cuáles van a ser los requerimientos específicos en los que va a consistir el desarrollo de la unidad, ¿sí? También, y esto a modo de socialización, habitualmente en una instancia de presencialidad, en la unidad que continúa a lo que sería la unidad 1, que la trabajamos en esta instancia remota mediante los dos esquicios, es la de campañas estratégicas de comunicación, de comunicación estratégica, perdón, y la tercera unidad es la de identidad, pero de algún modo nos pareció importante poder teniendo en cuenta que estamos teniendo este tipo de vinculación, nos pareció importante tal vez arrancar por la instancia del desarrollo de sistemas de identidad, porque es algo lo que entendemos, tuvieron experiencias anteriores, eso también ahora vamos a abrir un ratito como para que nos cuenten si lo estuvieron trabajando en los talleres anteriores, y bueno, y sobre todo también nos parece interesante poder discutir o conversar, intercambiar
algunas apreciaciones en torno a la temática específica que es este tipo de contenidos digitales, que bueno, que prácticamente, o sea, ya estamos habituados al consumo de muchos contenidos digitales, pero que también en este tiempo se profundizó mucho. Y hay una arista que nos parece también fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo de esta unidad, que tiene que ver con la definición del proyecto también. Entonces, ahí también hay una lógica, o sea, porque si bien se define el tipo de formato, que es el podcast, la temática, el modo de abordaje, esto que se le marcaba también de que vayamos viendo, que vayan viendo cada uno cómo habla, cómo comunica, cómo se muestra cada propuesta, en términos también del desarrollo del branding, del storytelling, son conceptos que a veces es como medio incómodo, que también gran parte de nuestra retórica o de nuestro glosario profesional también está en otro idioma, pero bueno, también eso implica que podamos pensar de manera un poco también más autónoma y soberana algunos procesos que son propios de nuestra disciplina, pero digo que en lo que veníamos sosteniendo también desde el inicio del año, de poder ejercitar la mirada, tiene que ver con ir analizando esos distintos deícticos, como le diría Barthes, y esos pensamientos también de cómo se construye ese relato. Entonces, haciendo como un cierre también de esta intro, inicialmente, y también ahí Vale dice que volvió a la luz, bueno, bien. Un poco para arrancar también el ida y vuelta, la consulta es, en años anteriores ya han trabajado en la temática de sistemas de identidad. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno. Sí, bueno, en los años anteriores, más que nada lo que es marca, estuvimos viendo lo que es identidad. Lo que yo quería decir era que para mí el tema de los podcasts es bastante ajeno, digamos, nunca estuve consumiendo. Entonces, pero me parece re bueno justo por eso, porque es algo que no... Así que bueno, ahora me encanta el tema del hilo ese de compartir porque también me sirve a mí y estoy viendo qué hay, como que me estoy metiendo de a poquito y viendo ese tema de, bueno, cómo es cada uno, cómo, bueno, aparte del tema en sí, cómo muestran cada tema. Así que bueno, voy a estar viendo varios podcasts, escuchando. Sí, perfecto. Es fundamental esa actitud exploratoria, y también en algún punto, digo, es seguir ejercitando ese olfato también a pesar de que es una temática nueva en términos comunicacionales, también se puede asociar con otro tipo de contenidos u otro tipo de iniciativas y proyectos, así que en ese punto la sistematización y en relación también a lo que hablábamos anteriormente de la investigación, si bien en este tipo de proyectos no vamos a abordar la lógica de una investigación estrictamente científica, pero sí va a haber una instancia de relevamiento, está piola que además de estar viendo, vayamos ejercitando cierta lógica de registro de eso que estoy analizando. Además de ver, de recorrer, de scrollear, cómo voy también armando como esa bitácora de
tal vez indicadores o particularidades, apreciaciones sobre lo que estoy viendo y lo que estoy analizando en cada uno de estos proyectos, en este caso particularmente de podcast, pero puede ser de, como decíamos, cualquier sector. Bien, eso. Así que gracias, Belén, por la apreciación. ¿Alguien más? ¿Se copa? Dale, dale. No sé, se me ocurre también como para empezar a favorecer el intercambio. Ahí Belén recién decía que en años anteriores trabajaron más con la lógica de marca. Entonces, sin pensar en definiciones, ni mucho menos, porque de vuelta, el formato que estamos laburando tiene que ver con un conversatorio. Entonces, de algún modo, animémonos a intercambiar. Cuando hablamos de marca, ¿a qué nos dispara? ¿O a qué les dispara? Bien, pero está piola. Nico y Samuel en el chat dicen identidad. Ah, bien, Nico no tiene micrófono. Samu, ¿te animás a ampliar un poco más? Hola. Hola, Vale, buen día. Yo, bueno, medio colgada, pero para mí, básicamente la marca es lo que nos permite identificar o distinguir a algo a algo en específico. A mí lo que me pasó, por ejemplo, ahora que no indagué demasiado tampoco con los podcasts, pero me pasó que empecé a investigar y, güey, qué zarpada la cantidad de gente que consume eso. Y digo, está buenísimo, pero no le entiendo todavía, no es que le encuentro la vuelta todavía. Pienso, ¿no? Y también, bueno, como yo estoy siempre en el bordado y eso, y sigo un montón de bordadoras, hay un montón de bordadoras que, por ejemplo, hablan y cuentan que siguen a un montón de gente que hacen podcast y mientras bordan, ocupan eso. No sé, lo único que puedo aportar. Dale, buenísimo, Vale. Buenísimo. Me parece también interesante acá la lectura que haces, porque ahí podemos abrir también una segunda instancia perdón si tergiverso tus palabras, pero en un momento hablabas de tipo a qué te remite la marca, y esa es una buena alternativa también como para linkearla con el breve texto que también compartimos el martes, que de algún modo también nos sirve mucho porque hay como una relación fuerte de lo que empezamos a trabajar en el primer esquicio, que tiene que ver con lo narrativo y la instancia de las construcciones narrativas que tienen las marcas. Y en este caso, por ejemplo, en el texto que se compartió, se analiza en algún punto algunos casos. Entonces hay como un abordaje teórico, pero también lo interesante que tiene el texto es que lo ancla
en 4 casos en particular, y lo analiza bajo esa lupa teórica. No sé si pudieron recorrer un poquito el texto, cómo lo vieron, si lo sintieron duro, blando. Para mí el texto estaba bastante, o sea, se entendía bastante bien. Me pareció algo interesante el tema de que, bueno, siempre hablamos de lo mismo, pero como que es un viaje de construcción, algo así creo que decía, en el tema de que, o sea, uno, no es que uno piensa, bueno, mi marca es esto, esto y esto, y pum, lo plasmas, sino que a medida que empezás a ver, como que es todo o sea, empezás a ver qué imágenes representan, o sea, comparando, por ejemplo, con el trabajo anterior de la identidad del personaje, a mí me pasó que no es que dije, bueno, la identidad podría ser esta y listo, la hago, sino que a medida que iba probando opciones, es como que empezaba a existir recién la identidad, no es que había algo antes, como que ahí recién cobra vida, ponerle. Y eso no creo. Es lo que Perfecto. más resalta. Sí, genial. La lógica de pensar la construcción de esa narrativa, de ese texto en algún punto que estoy proponiendo, y que de algún modo van a ser los marcos referenciales por los cuales también va a ser leída de manera como súper simple y práctica. También uno podría decir que, si no me equivoco, en uno de los conversatorios había salido eso, de cómo en determinadas cuestiones se pueden construir. No sé si alguien sigue, esto igual es como re básico, pero digo, no nos vamos a quedar ahí, pero sí está piola porque tiene como un grado fuerte de acidez y sarcasmo, pero las cuentas de Starter Pack, por ejemplo. ¿Alguien chusmeó alguna vez en Instagram o creo que en Facebook también? Hay una cuenta de Starter Pack Argentina. ¿Alguien la vio? ¿Conoce más o menos de qué va la cosa? No están siendo evaluados, ¿eh? Así que pueden compartir. Abran esos micrófonos, che. Ah, bien, ahí hay un sí de Naela. No, bien. ¿Y qué nos puedes contar un poquito, Nae, de Starter? Bueno, creo que, perdón, la humedad. El que está bien interiorizado, que no sé si está por acá, pero él había compartido algo en el grupo, fue Christopher Echevar. Pero básicamente sí, los starter packs son como los diferentes elementos que componen a ciertos segmentos, ¿no? Como por ejemplo el starter pack de un pibe ruso, o no me acuerdo cómo se llaman estos, que siempre usan camperas negras con rayas blancas de Adidas, que toman un montón de vodka, entonces cómo estos preconceptos acerca de diferentes grupos sociales, o diferentes, sí, grupos sociales, porque para hacer starter pack tiene que ser más de una persona, se van diferenciando. Entonces, del starter pack viene de esa idea de cómo empezar a hacer, o cómo empezar, o cómo comenzar, o cómo es lo esencial a ciertas cosas. Bueno, cómo es el starter pack de un estudiante de la FAI, y tenés la chipa de la facu de ingeniería, y tenés el mate en el escritorio, y tenés, no sé, se me ocurre algo más, ponele, no, en este momento no se me ocurre nada más. Pero bueno, cada uno tiene un starter pack propio, que no lo sabe por ahí porque no es consciente de cómo nos catalogan los otros, pero sí. Perfecto, gracias Nae, y gracias por traer la referencia también, porque es cierto, Christopher había compartido en el grupo, cuando empezamos a laburar lo de el personaje digital. Christopher, ¿te animás a compartir alguna apreciación más si querés ampliar?
Bueno, básicamente eso. Bien. Bueno, digo, por esto que me parece que está piola y gracias, Nae, por compartirlo. Cuando, Belén, vos planteabas esta lógica de cómo vamos construyendo esa narrativa, claramente esa narrativa, a diferencia de, inclusive, seguramente que, o es posible que en otros contextos o en otros abordajes que se tiene sobre cómo es el concepto de marca o de identidad, hay como distintas miradas que son como siempre unívocas, cerradas, o muchas veces es como que esa búsqueda de coherencia y univocidad al extremo, pero de algún modo también la lógica de poder pensar a las marcas con cierta, o sea, pensarlo en términos de una narrativa, se asocia con esto que marcabas vos, Belén, cuando decías, bueno, yo iba probando, iba viendo, y en gran medida se va construyendo esa narrativa porque se va relacionando con, en este caso fuertemente, estamos hablando de discursos narrativos de entelequias, que son los discursos de marca, o los discursos, y cuando hablamos de marca no nos referimos a la marca gráfica, al elemento marca gráfica, y por eso también hablamos de sistemas de identidad, porque claramente lo que estamos consumiendo habitualmente nos habla de diferentes maneras, no solamente como es, mediante el uso y la aplicación de una determinada decisión marcaria, en términos estrictamente de marca gráfica, sino que en realidad ese relato de marca, esa narrativa, está implementada de diferente manera a tal punto de que, y en este caso también retomo algo que en su momento Ale Arzamendia había compartido en una lectura posterior a un conversatorio que le disparaba a lo que propone Naomi Klein en No Logo, de cómo, sobre todo las grandes corporaciones, que en gran medida ahí es donde se fue también testeando esta lógica de lo narrativo, fueron encontrando también, hay un caso que Naomi Klein lo trabaja en esa publicación, del caso de la marca Marlboro, que en un momento en la bolsa de valores había como un salto de precios de tabaco y Marlboro decide no subir el precio y a los pocos días sucede esto, todo en la década, creo que finales de la década del 70, en la bolsa de valores, después de esa decisión comercial, empiezan a bajar fuertemente las acciones porque empezó también a bajar en algún punto la consideración que se tenía sobre la marca, en el sentido de que también la cosa no era que solamente consuman masivamente, sino que también era que sea un grupo selecto en particular que pueda acceder. Entonces eso también marca de que hay decisiones narrativas, comunicacionales, y que todo eso contribuye a una estrategia también de marca, que claramente, no sé, podemos hablar de que una marca transnacional de bebida gaseosa va a elegir figuras del ámbito internacional para posicionarse y para montar sus campañas asociando a determinadas prácticas o prácticas sociales, deportivas, culturales o lo que sea, a diferencia de otra que posiblemente se quiere instalar fuertemente con una idiosincrasia nacional con otro tipo de referencias. Entonces, las lógicas de la construcción, y cuando hablamos de marca, hablamos de toda esta estrategia
que para que se implemente esa estrategia también se diseñan distintos recursos visuales que componen a esa narrativa visual, no se centran específicamente, como sí tal vez antes, con la tecnología más fuertemente de la lógica impresa, ¿sí? Centraban fuertemente el discurso marcario en la marca gráfica, como el elemento central. Ahora claramente sigue siendo un elemento estratégico, pero no es el único, y no es el que necesariamente se tiene que cargar, porque justamente estamos mediando todo el tiempo, de manera cada vez más frecuente, con ese destinatario. Perdonen que voy a... de mediación e interacción, las marcas van construyendo e intercambiando. Ah, ¿se cortó? Ah, bien. ¿Ahora se escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, bien. Es que hoy a la mañana no tenía buena conexión y me metí con datos y ahora le puse modo avión y entonces se cayó seguro. Igual, ahora estoy con el Wi-Fi, que no es ninguna garantía de nada, pero bueno, me desconcentré ahora y igual estaba redondeando ya el cierre. Digo, estas lógicas también del Starter Pack claramente no nos condicionan porque juegan a esa construcción del estereotipo. Me acuerdo que en un momento también había como un decálogo para diseñadores cuando se puso, que eso también es propio de diferentes oleadas de influencias estilísticas y demás. Había como un decálogo de los 10 criterios que tenías que tener en cuenta para la construcción de una identidad visual que tenga carácter ¿cómo se llama? Hipster, ahí está. Entonces, bueno, estaban los recursos gráficos para componer tu marca, para hacer determinada, el tipo de trazo que tenía que tener y demás. O sea, sale todo ese casi manual de recursos que ya están instalados, que claramente, digo, y así volviendo también a lo que decía Belén, están esas posibilidades que también nos da, y nosotros como comunicadores, o que estamos formando parte del universo de la construcción de comunicación visual, tenemos que pensar en ese destinatario. Ese destinatario en gran medida va a ser el consumidor de esa marca, de esa narrativa de marca, o lo que sugiere esa marca. Yo me acuerdo y habitualmente cuento esa anécdota que habla de en la secundaria, cuando tenía 13, 14 años, me acuerdo que arrancábamos sí, en primer año, y el sueño era pegar una zapa Nike, y era como, la zapa Nike, y tenía un amigo que se llama Nando, que el vago la rompía simulando el ISO.
Y claro, cuando dimos cuenta de la habilidad del compañero, sacábamos turno para que intervenga sobre las distintas piezas de indumentarias que teníamos, camisetas de fútbol, remeras, etcétera, y era esa lógica de tratar de pertenecer, a pesar de y cómo operan esas lógicas también, y vayamos viendo también en relación a cómo nosotros como consumidores queremos pertenecer a determinadas prácticas, que claramente tal vez no adherimos absolutamente a todo lo que tal vez proponga o sugiera el consumo de esa marca, pero de algún modo la estamos eligiendo. Entonces, digo, es un aspecto y eso es lo fuerte también del sistema, el sistema capitalista y liberal, de que logró que el consumo sea parte ya casi natural de varias generaciones, en donde lo tenemos totalmente incorporado a la cuestión de que para vivir tenemos que, por ejemplo, comprar, siendo que también hay otras alternativas. Entonces, cuando se establecen o cuando también vamos viendo esos hilos, inclusive, bueno, Marx lo trabaja cuando habla sobre la lógica también de el valor de uso y el valor de cambio, ¿sí? O sea, toda mercancía tiene un valor de uso que es lo específico. Bueno, si necesito un calzado, ese calzado tiene que cumplir determinada característica. ¿Cuál? Bueno, cubrirme, abrigarme, cuidarme, proteger la planta del pie o lo que sea, pero también tiene un rol social, cultural, etcétera, que no es lo mismo que vos ocupes una sandalia, una hojota, ¿cómo es la marca esta? No sé, Havaiana, o hay otra que no me acuerdo ahora, pero que siempre se me hundía el talón en esas hojotas, quedaba como abollado en el talón, que eran las, bueno, no me acuerdo, no es lo mismo usar eso, digo, ¿qué ocupo? ¿Ocupo una alpargata? ¿Ocupo una zapa? ¿Ocupo un zapato? Digo, detrás de eso, y además no solamente el tipo de calzado, sino que también opera el lenguaje y la narrativa que está implícita con la marca. Entonces, todas esas variables están en juego. Y nosotros estamos involucradas también en todos estos procesos de construcción fuertemente semióticos. Bueno, perdón que me fui un poco. Ipanema, ahí está, sí, esas, las Ipanemas, loco. Qué bajón que son las Ipanemas. La siguiente unidad debería ser una campaña de arreglen los talones de las Ipanemas. Bueno. ¿Algo más, gente? ¿Alguna otra apreciación, inquietud con respecto, por ejemplo, al podcast? Hace un rato, bueno, Vale decía de que nunca había consumido. ¿Cómo la ven? Bueno, Belén también había contado algo similar. La temática, ¿qué les parece? Ese tipo de contenido en particular. Nada. A mí personalmente me cuesta muchísimo el podcast porque
me distraigo mucho de lo que se está hablando. Tipo, están hablando algo y me voy por mis propias ideas y pensamientos de algo que se dijo hace 10 minutos y tengo que volver hacia atrás el podcast para volver a escuchar lo que están diciendo y personalmente en ese sentido. Pero nunca me tomé el trabajo de buscar un podcast que realmente me guste, diga, bueno, puedo dejar de escuchar a esta gente. Que no me pasa con la música. La música sí puedo estar escuchando todo el día y es algo que no, por ahí no se lleva tanto mi necesidad de atención. Pero bueno, es cuestión de eso, de ahora todavía no me puse a ver lo que se publicó, de buscar algo que realmente apele a lo que nos capte la atención y realmente sintamos que aporta. todo bueno. Dale, buenísimo también eso, porque inclusive ya desde el título lo que planteamos también de lo que fue el encuentro del martes, que es el descentramiento, la descentralización de la voz enunciativa, es que como, digamos, actores vivos de la construcción de contenidos, también podemos pensar y producir, en este caso particular, la lógica del desarrollo de esta unidad no va a implicar que desarrollen concretamente el podcast. Si lo quieren hacer, bienvenido sea, porque requiere también de producción, de un trabajo fuerte de producción sobre todo, y también de selección de quiénes van a ser quienes protagonicen la cosa, definir el formato y demás. Pero cuando hablamos de la importancia de la descentralización de la voz enunciativa es que, por ejemplo, en este caso, lo que decís con respecto a lo que a vos particularmente te cuesta, digo, esa misma particularidad puede ser el sentido que tenga el podcast posiblemente que lo desarrolles. Bueno, sí, en ese sentido, que mientras hablabas me podía pensar cómo sería un podcast viniendo desde mi enlace o mi enfoque que tuve con la marca, que la idea del collage, la idea de lo random, la idea de lo que construye y aporta, pero desde lugares totalmente diferentes. Y creo que sí, al final del día lo que a mí me interesa es un podcast que siempre sea diferente, me lleve a lugares que no conozco, que sea algo conciso, que me dé puntos específicos sobre alguna cosa y que me resulte interesante, pero que siempre sea estimulante al conocimiento, a la curiosidad y a descubrir, pero que me mantenga, digamos, no quiero usar la palabra entretenido porque es algo que no, pero que me mantenga eso, digamos, a la expectativa de lo diferente, de lo copado, de lo bueno. Por ahí iría un podcast para mí y que sea corto, o sea, que no sea 3 horas, que sea algo que pueda mantener mi nivel de atención durante, no sé, 15, 20 minutos, media hora. Bárbaro, genial. Bueno, sumo también acá lo que pasa al costado en el chat cuando dicen para el que escuchaba, Samuel dice que para el que escuchaba radio esto viene bien, que también es una alternativa como para pensar o proyectar tal vez esa situación del proyecto. Digo, a mí me remite mucho, también como para poner un ejemplo, ¿no? Hay un gran productor radial en la localidad justamente en la que estás, Vale, que es Aristóbulo. Él es un músico, productor, locutor, que se llama Raúl Viera, más conocido como El Tigre, pero que en su formato radial se mete en la piel de un personaje que es el que él diseñó o lo fue construyendo, así también con la lógica de lo que dice Belén, fue construyendo esa narrativa radial
que tenía un objetivo. El tipo hace chamamé, es músico de chamamé, y más allá de ser músico de chamamé, él se define como un defensor de la cultura regional. Entonces, él encontró en el medio, y esto también tiene que ver con la descentralización de la voz enunciativa, él empezaba a ver de que había un fuerte consumo en esa región más cercana a la frontera con el río Uruguay, el consumo de música brasilera, regional, folclórica, de la zona gaúcha de Brasil. Y él, como un músico, pero a la vez un militante del folclore y de la tradición regional, dijo, bueno, voy a hacer un programa de radio. Ese programa de radio se inició con otro nombre y con el tiempo fue migrando a lo que existe actualmente, que si no me equivoco sigue estando al aire de lunes a viernes de 3 de la tarde a 5 de la tarde, que se llama La Tapera del Chacrero. Hay algunos programas del chakra fíjense todas estas capas, ¿no? O sea, Raúl, el tigre, La Tapera del Chacrero, que canta en el chakra. O sea, todas estas capas están asociadas con una persona, pensando también en esta lógica de los personajes y las narrativas, ¿no? El chakra tiene el programa que se llama La Tapera del Chacrero, y él fue construyendo diferentes personajes para poder ir instalando y sosteniendo la práctica del consumo de la música folclórica regional. Entonces, así como está el chakra, su operador es, no me acuerdo el nombre, pero en el programa es denominado el niño mimado del morochaje. Después, perdonen que arrancó de la era, después él también tiene su caballo con el que anda, que es el caballo Mandorobá. Y hay un personaje muy particular que es el perro que tiene, que se llama Chapulín, y que Chapulín es chef internacional. En ese universo surrealista, porque además es eso, es la Tapera del Chacrero, él tiene su programa en Aristóbulo del Valle. La Tapera del Chacrero, en ese universo surreal que construyó, sucede en la ciudad de los rascacielos, que forma parte de la provincia de Aristóbulo del Valle, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo del país, pero es como que también hay un corrimiento de las capas. ¿Por qué la ciudad de los rascacielos? Porque, bueno, porque había mucho, inclusive él relata de que hay como en un momento una maestra le dice, usted hace que la gurizada piense que vivimos en una ciudad de los rascacielos, y a dónde usted ve que haya rascacielos, y él le indicaba todos los árboles frondosos que había y decía, y ahí están los rascacielos, en el Cuñapirú están los rascacielos. Entonces, hay como toda una construcción en la que, por ejemplo, el perro, particularmente el Chapulín, los invito, después les ponemos en el grupo el programa, es un chef internacional, y el Chapulín ladra nomás, el perro ladra, es guau, guau, guau nomás, y él lo traduce. Y Chapulín todos los días, y es un trabajo que el chakra lo hace cotidianamente, guiona cuál es el menú que sirve el Chapulín que viene y tiene su segmento. ¿Cuál era la lógica? ¿Cómo construyó comunicacional y estratégicamente ese personaje el chakra para de algún modo tirar o construir una figura
enunciataria para poder dar con un grupo destinatario que es la gurizada. Entonces generó ese personaje del cual habitualmente en el día a día uno daba cuenta que prendía porque el perro Chapulín, o sea, me tocó estar en muchas situaciones donde habían personas, ciudadanos de Aristóbulo que le decían, yo crecí escuchando los menús del Chapulín. Y es súper interesante porque o sea, cómo se van construyendo esas narrativas pensadas específicamente para distintos grupos destinatarios. Entonces, digo, hay de fondo, y tiene un montón de particularidades, el programa, porque, por ejemplo, él genera una adivinanza, no me quiero detener en eso, pero es un caso súper interesante y no muchas veces es conocido. Él genera adivinanzas, pero que no tienen respuesta, porque él dice que está piola que el que escucha piense. Entonces el objetivo no es que haya una respuesta, sino que simplemente piense que hay una respuesta para pensar, para poder ejercitar la menuda tarea de la reflexión y del pensamiento lógico, digamos. Entonces, o también, ¿cómo es? Bueno, nada. Después lo vamos a compartir, pero digo, también esa es una posibilidad de que el que escucha o el que ve, o qué sé yo, tiene determinada afición por alguna línea temática, ¿cómo se imaginaría que sería una línea de contenidos digitales pensada para también ese grupo destinatario que posiblemente puede ser uno mismo, donde uno se ve, como decía Ana, bueno, tal vez generaría un proyecto que medianamente esté, digamos, acotado a un perfil similar a lo que yo consumiría. Bueno, esa es una alternativa. O también otra alternativa puede ser ver sobre lo que ya está sucediendo o que ya tal vez se puede profundizar sobre algo que ya está funcionando. Bien, acá hay algunos... Qué grande la data acá. María, fiel consumidora de La Tapera del Chacrero en la radio Cainguás 100.1. Así que sintonicen si tienen ese dispositivo todavía con el dial. Sí, la ciudad de los rascacielos. Bueno, bien. Bien, la propuesta de Vale. ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna apreciación? ¿Nada? Son las 12:14. Es posible que ya estemos cerrando, así que aprovechemos este último momentito como para intercambiar. Estamos viendo también la posibilidad de hacer en breve una instancia de un conversatorio para poder comprender también esta lógica, porque si bien el podcast tiene que ver un poco con una lógica de construcción y desarrollo de contenidos digitales, donde podemos ir también sumando más capas, así como están los podcasts, están, no sé, series o canales de YouTube que tienen su propia impronta, donde pueden haber eventos que están relacionados con eso. O sea, digo, todas estas cuestiones tienen que ver también con un paradigma que está vinculado con la comunicación y la tecnología, que es la convergencia digital. Por ahí, la lógica
que vamos a abordar en el taller es específicamente, en este caso, no vamos a complejizar tanto en el abordaje teórico macro de todo lo que implica la convergencia digital y todo tipo de contenidos digitales, pero sí está piola, y nos parece no solamente piola, sino que importante que nos pensemos también como productores y generadores de contenido. El rol del diseño no solamente actúa a razón de demanda de un servicio, sino que también puede ser generador de contenido. En el marco de que el diseño es integrante, digamos, de todas las ramas que componen las industrias creativas. No sé si alguna vez lo hablaron o lo escucharon, pero las industrias creativas son, o industrias culturales también las llaman, o la economía creativa, son todos conceptos que están cercanos. Tal vez las industrias culturales tienen una raíz más en la década del 50, el concepto, digo, porque lo trabajó fuertemente la Escuela de Frankfurt. Entiendo que era también un material que lo trabajan en teoría de la comunicación, que tiene que ver con un análisis sobre, cómo los medios hegemónicos y masivos construyen el sentido, eso que supuestamente es el sentido común, en realidad es un sentido construido, como lo marcaba Belén hace un rato, y que de algún modo también pertenece a moldear ese sentido o esa opinión pública con intereses en particular. Bueno, en este caso las industrias creativas tienen que ver con, todas las áreas y las disciplinas de producción que no entran con la lógica de la industria de lo físico, sino que la industria de la cultura. Y todo también pensándolo desde una perspectiva de generación también de recursos. Digo, el sector de los videojuegos es todo un universo que tiene que ver también con la construcción de narrativas que pueden arrancar con el desarrollo de un videojuego, pero que decanta también en una campaña para instalar ese videojuego que se ve. Hace poco me pasó de que por primera vez entré, y en esto les pido ayuda porque se me cae el DNI fuertemente, la red social que, si no me equivoco, se llama Switch, ¿puede ser? Que es para gamers. Twitch. Twitch, bueno. Me pareció un viaje, porque, digo, la última vez que jugué al jueguito era un Family o un Atari. No, mentira, juego al PES, tenemos que hacer un campeonato en algún momento. Pero, digo, hay como todas prácticas, lenguajes, narrativas y plataformas que están asociadas, en este caso, al lanzamiento de todo lo que sugiere una industria destinada a el desarrollo de un videojuego, aspectos técnicos, tecnológicos, estilísticos, de construcción de imagen, de personajes, de narrativas, de escenarios. Eso llevado a, digo, hay muchos casos. Tomb Raider arranca como un videojuego, decanta en película, producida por estudios que invirtieron un montón, poniendo estrellas de primera gama, o sea, digo, todas esas relaciones y confluencias que hay en las distintas industrias creativas, que son artes escénicas, llámese teatro, llámese danza, llámese títeres, bueno, todo lo que tiene que ver con artes escénicas, todo lo que tiene que ver con artes visuales, todo lo que tiene que ver con diseño, todo lo que tiene que ver con el audiovisual, con lo editorial, con todas esas áreas que también las vamos a ir sumando. Una de esas áreas que componen las industrias culturales es el diseño. Y en ese plano, digo, somos también posibles desarrolladores de contenidos, y es una posibilidad que está piola, que lo pensemos y que nos vayamos apropiando también de esa lógica, porque, digo, tenemos las herramientas, tenemos las plataformas, y son posibilidades
que están al alcance. Ahora veo acá, gracias por Bruno que tiraste el nombre. Samu se suma al campeonato de PES. Y bien. ¿Algo más? ¿Se entendió más o menos algo con respecto a lo por venir? ¿Alguien quiere? Digo, esto lo vamos a ir sistematizando. Seguramente que el martes vamos a estar compartiendo también un esquema como más específico y taxativo sobre cómo abordar en primera instancia. ¡Qué rico, Ori! Sobre cómo vamos a abordar la unidad. Lo que sí nos parece importante es que ya puedan empezar a trabajar en la lógica de imaginar y construir alternativas de cómo sería la temática que van a abordar en esta serie de podcasts. ¿Sí? Ahí, piensen la temática también véanla de manera estratégica en el sentido de no hace falta que sea una temática que ya esté instalada, sino que puede ser algo justamente que ustedes propongan. No sé, lo que decía Naela de que no tiene que ser como muy extenso porque, y en ese, capaz que el chiste del podcast no está específicamente sobre qué se habla, sino que en el formato. Bueno, son podcasts breves de lo que te lleva a pegarte una ducha. Entonces, no sé, una ducha, listo, es mi podcast. Entonces, mientras que, con la lógica de mientras que te estás duchando, te clavas un podcast, 2 minutos, y ahí hay una posibilidad narrativa de construcción, etc. Ese tipo de posibilidades, otras posibilidades pueden ser una línea temática específica, y me remito por ahí solo a modo de ejemplo, cuando Ale proponía en el personaje digital, soy amante del universo motor. Bueno, el universo motor es amplio, se puede ir por la cosa ultra tuerca del fanático que, no sé, le gusta hablar de el árbol de levas o lo que sea. También pensemos que justamente pensemos en ese destinatario o en esa destinataria y cómo construir tal vez esa lógica de la temática. O la otra temática también puede ser con algo que ya esté instalado o algo que ya funcione, que ya sea un programa de radio que pueda llegar a tener tal vez una adecuación o particularidad, porque como se publicó también, la lógica es que pensemos que estos podcasts forman parte de o entran a circular fuertemente en plataformas digitales, y la plataforma digital en sí tiene determinados lenguajes y, como se marcaba en esa publicación, fíjense si las plataformas están alojadas en una web, cómo están armadas y sistematizadas y cómo trabaja lo visual, tanto en la web como en las redes sociales, como en las piezas de promoción, como en otras cosas que tal vez hacen los podcasts, eventos o demás, porque la lógica va a ser de que la construcción de este contenido decante en un sistema visual, y un sistema de identidad visual, y que ese sistema de identidad visual después también forme parte de una serie de piezas de posicionamiento estratégico. Vamos a ir de a poco, pero vayan viendo esas líneas temáticas posibles. Si quieren, pueden ir compartiendo en el grupo de Facebook
esas iniciativas, tal vez vamos a ir peloteando también como para tirarle tal vez alguna apreciación sobre cuál puede ser más interesante como para lograrla o no. Y sigue siendo una lógica de que tomen iniciativa, que se animen y sobre todo que aprovechen las temáticas que crean, como dijimos ahí en el aula virtual, interesantes, importantes, o lo que consideren, digamos. Bueno, eso leo acá lo de las historias locales de Misiones, puede andar, ahí habría que sistematizar, sí, tal vez, porque historias locales, ¿cuál sería, tal vez, o sea, empezar como a recortar un poquito, no sé, no es lo mismo historias locales de el proceso de colonización del territorio nacional Misiones, historias de leyendas de Misiones, historias de, como hay una serie documental que se llama Testimonios de personas que vinieron, personas extranjeras que se vinieron a vivir a la provincia. Digo, ¿cómo voy recortando para que también quede más clara cuál va a ser la línea argumental de esa serie de podcasts? Podcast que se trate de cómo llevar la cuarentena. Bueno, también, eso fíjense, hay una serie muy en una de Anfibia Podcast que salió específicamente también en este contexto. Bueno, van saliendo ahí propuestas. Bien. Claro. Bueno, si les parece bien, son 12:27, casi puntualmente podemos ir cerrando ahora. Bueno, el martes seguramente vamos a ir con un poco más también de precisiones sobre cómo abordarlo. Aprovechen este tiempo de acá el martes, si ya tienen ideas, puntas, qué sé yo, compártanlas. Y bueno, si todavía no enviaron 2 veces todavía tiré, lo de espacio de diseño, háganlo, están los canales abiertos, y bueno, creo que nada más. A ver. Vóley. Ahí lo particular sería el vóley, pero ¿qué particularidad hay en el sentido de, también ahí como un posible recorte sería, no sé, el vóley profesional, el vóley comunitario, el vóley en misiones, el vóley mixto, el vóley, no sé, digo, cómo sobre el universo vóley voy recortando un poco más, ¿sí? Bien, bueno, esas cuestiones vayan viendo. También pensemos en términos estratégicos sobre, bueno, en el caso que también elijamos la temática, cómo acceder a determinado material y contenido que nos pueda servir para el abordaje de la temática. Si conocemos a personas que forman parte del sector, como para poder consultar, chequear, relevar, si necesitamos registros tal vez también para eso, o sea, vayamos viendo todas esas alternativas, también porque de algún modo cuando construyamos esa narrativa visual, vamos a requerir de recursos y está piola poder tener ahí una red armadita. Así que, ¿algo más? O si no, siendo las 12:30. Si alguien escribe nada más, cerramos. O si no, me voy a comer pan. Bien, nada más. Dale, buenísimo. Muchas gracias a toda la Genchi por el saludo. Hoy festejo con ustedes los 36 pirulos. Es un
privilegio compartir con la comunidad Taller 3 este día, lleno de orgullo y abrazo.